Buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Gustavo Cabezas, ya nos hemos podido eh, conocer en las otras videoconferencias. Trabajo con la cátedra de Sociología y en esta ocasión les vengo a hablar un poco más de la videoconferencia. Que la de hoy fue todo un reto porque había que tomar en cuenta de que eh, estamos viviendo una etapa de nuestra historia en la que pareciera que algunos ecos del pasado empiezan otra vez a asomarse. Bien, eh, esta, estos ecos, por así decirlo, se refieren a lo que conocemos como la idea del hombre fuerte, ¿verdad? En lo que se refiere a Latinoamérica, que tal vez dentro de otros ámbitos culturales es diferente. Pero en el caso de Costa Rica, bueno, y de América Latina, la idea del hombre fuerte es una idea que evoca el tiempo en donde Latinoamérica estaba bajo una serie de dictaduras militares basadas en sujetos que se hacían llamar a sí mismos el hombre fuerte de, etcétera. Estas personas, que podía ser militar o no, eh, tenían el control de todo el país. Digamos, si empezamos del norte hacia abajo, teníamos a Duvalier en Haití, teníamos a Ríos Montt en Guatemala, a una junta militar en El Salvador, a un general y una junta militar en Honduras, a Somoza en Nicaragua, eh, y, y bueno, en Perú igualmente con Fujimori, teníamos también a Pinochet en Chile, teníamos en Bolivia a otra junta militar, a Videla en Argentina, en Uruguay otra junta militar, y así sucesivamente varias personas, una junta militar para proteger a, no recuerdo el apellido, aquí lo puse en la presentación, entonces ahí lo veremos, con otra junta militar en Brasil, en cuya dictadura fue bastante brutal, eh, y uno de los generales que estaban dentro de esta junta militar era Jair Bolsonaro, ¿verdad? El que fue después presidente en Brasil. Y así sucesivamente varios individuos. Actualmente tenemos, antes era muy frecuente que ese hombre fuerte fuera de derecha. Sin embargo, hoy en día tenemos un menú variopinto entre hombres fuertes, tanto de derecha como de izquierda, dentro de América Latina. Entonces, la videoconferencia de hoy es la idea de un hombre fuerte y sus implicaciones para el modelo democrático. Pensando en el capítulo de la sociología latinoamericana que está en sus unidades didácticas y de la que vamos a hablar de algunos detalles, entonces para que puedan poner atención sobre ello. Bueno, empezando, em, ¿qué vamos a definir como un hombre fuerte? Es un término bastante subjetivo,
basado en esos elementos que acabo de mencionar, se refiere a un líder carismático, muy autoritario, con una gran concentración de poder, domina todo el sistema político y puede ser que sea formal como presidente o puede ser un poco más informal como gobernante. Eh, Aquí en Costa Rica tuvimos un par de hombres fuertes, ¿verdad? Teníamos a Tinoco, ¿verdad? Que mantuvo con una junta militar el Estado costarricense y dado los levantamientos que hubo para poder quitarlo del poder, entre ellos estaba Carmen Lira, eh, que habían hecho una serie de atentados que incluso mataron a su hermano, lo lograron quitar del poder. Estamos hablando de principios del siglo XX. Y a mediados del siglo XX, que estuvo Pepe Figueres, que después también de una guerra civil, asume el poder y gobierna Costa Rica con una junta militar que, en honor a la verdad, dura bastante poco. Eh, Él se mantiene en el poder varios periodos, pero en principio como gobernante, pero ya después como presidente gracias al voto popular. Mm, no hemos tenido una persona así desde las sombras, ¿verdad? Que manejen, sin embargo, en otros países tal vez sí. Este concepto tiene unas profundas raíces históricas y culturales en la región. Digamos, se asocia a fenómenos como el caudillismo, el populismo o el autoritarismo. Entonces, ¿cuáles son las características de estos hombres fuertes? Bueno, primero, obviamente, un liderazgo personalista. Todo gira alrededor de la figura del individuo. Su poder se basa en esa imagen carismática. Digamos que fuera de América Latina, esa cuestión era culto a la personalidad, ¿verdad? De poner cuadros enormes de ellos, póster, estatuas, etcétera. De hecho, todavía Azerbaiyán sigue manteniendo una cuestión más o menos así, con un liderazgo muy autoritario. Em, digamos, esta cuestión de liderazgo personalista, siempre girando alrededor de la persona de ese líder, es, digamos, un indicador que es básico. El otro es la centralización del poder. Digamos, puse la foto de Bukele a propósito porque el mismo Bukele lo decía, ¿verdad? Si el Poder Judicial no funciona, hay que quitarlo. El problema de quitar el Poder Judicial es que entonces debilito los contrapesos que hay dentro de una democracia, ¿verdad? Vamos a ver. Vivimos en democracia, una democracia, de acuerdo a lo que estuvimos viendo en Montesquieu, en el capítulo 1 de la unidad didáctica, se basa en pesos y contrapesos, con tres poderes: judicial, legislativo, ejecutivo. Hay gente que agrega un cuarto poder, que es la prensa. Eh, si yo debilito esos contrapesos institucionales, obviamente logro concentrar ese poder. Un gobierno mediante decretos o reformas constitucionales para perpetuarse. Recordemos que, bueno, en el caso de este señor Chávez en Venezuela, él llega y empieza a generar una serie de decretos ejecutivos con el fin de modificar la forma en que se hacen las elecciones. Una excusa que es como muy frecuente es para que me dé tiempo, comillas, comillas, de gobernar y de hacer reformas. Entonces pasaron de ser 4 años a ser 6 años y al final, cada vez que ganaba las elecciones eran 6 años más. Entonces,
ese tipo de elementos también están ahí presentes. Em, digamos, en el caso nuestro, por lo menos ha habido, digamos, pensando ya en nuestro Chávez, cómo se ha querido debilitar esos contrapesos. Contraloría, Corte Suprema, Fiscalía, etcétera, como una forma de, em, como bien lo dice él, que no es nuevo, hay otros grupos que también lo han dicho, digo yo, a nivel internacional, personajes que lo han dicho, es para que me dejen gobernar. Aquí no se puede gobernar, entonces yo necesito que me den el poder para poder gobernar y cambiar las cosas a favor del pueblo. Y ese es otro elemento importante, es la retórica nacionalista y populista. Apela siempre a la soberanía, al antiimperialismo y a la defensa del pueblo, porque esa persona o ese líder carismático es la voz del pueblo, ¿verdad? Y siempre hay un enemigo y un amigo, ¿verdad? ¿Quiénes son los enemigos? Los enemigos son o una potencia extranjera o una élite. En el caso, digamos, en lo que a nosotros respecta, lo que se habla mucho es que estamos luchando contra una élite. Desde la cátedra de sociología, nosotros hemos analizado, y ustedes pueden preguntárselo muy bien a los profesores y profesoras, nosotros consideramos ya desde el punto de vista del análisis que lo que tenemos es una pelea entre oligarquías. Tenemos una oligarquía nueva y una oligarquía vieja que se están peleando. Chávez representa esa oligarquía nueva y el bipartidismo añejo de Liberación y del PUSC representan esa oligarquía nueva, esa oligarquía vieja a la que se quiere luchar. Entonces, si ustedes ven, siempre hay un discurso polarizante nosotros, ellos. Es que yo represento al pueblo, ellos no lo representan, ellos no lo hicieron. Y de la corrupción y todo esto. Es algo que también es bastante frecuente. Algunas características diferentes, digamos que no me parecieron tan cercanas a Costa Rica. Digamos, control de las Fuerzas Armadas o de los grupos de poder. eh, que digamos en América Latina eso es muy frecuente. Se utiliza el ejército como, como forma de cooptar las fuerzas de seguridad y de crear milicias leales. Entonces, por ejemplo, en la foto podemos ver a Augusto Pinochet de Chile y a Videla, el de bigote negro, del de Argentina, ¿verdad? Generalmente estas personas surgen de elementos militares. En el caso de Guatemala, Ríos Montt se apoya en el ejército, él era un general, en el caso de Pinochet igual, y derrocan a una persona elegida democráticamente. En el caso de Chile, se derroca a un presidente que ganó las elecciones, pero como no era del partido del gusto de Pinochet en plena Guerra Fría, entonces lo votan aún sin el apoyo del pueblo y el ejército eh, desaparece, comillas, comillas, a casi 35.000 personas. En Argentina fue similar. em, En Argentina fue una cosa horrorosa. Bueno, en Chile igual. Por ejemplo, se entrenaba a animales, digamos, por ejemplo, perros, para que funcionaran para la tortura de mujeres. Entonces, los perros violaban a las mujeres. Y ahí, ah, por, por cierto, hace poco ganó un Oscar, un video de animación en donde una de las agentes de inteligencia de la DINA, de Augusto Pinochet, de
de la Dirección de Inteligencia, entrenaba a su perro para que pudiera violar a las prisioneras. Y bueno, en el caso de Argentina, lo mismo, los torturadores torturaban a lo largo de varias semanas a las mujeres, entre ellos incluían violaciones, y las mujeres cuando quedaban embarazadas, porque el proceso podía durar muchos meses, cuando quedaban embarazadas, los niños que nacían se entregaban a parejas fieles al partido ganador. Entonces, muchas personas, como hoy en día, que tienen 30, 40 años, descubrieron que sus mamás fueron prisioneras de las dictaduras. Y eso era algo horroroso, porque, digamos, de nuevo, se toma una acción sin el apoyo popular, sin el apoyo del pueblo, y si vos decías que no, pues te desaparecías. Y hay varias, incluso hay una canción eh, que todas las cosas pueden desaparecer. Dice la canción, es una canción de rock argentino viejísima, viejísima. Y se refiere a eso, ¿verdad? De que la gente se desaparecía. No se usaban, digamos, en el caso de Argentina, no se usaron fosas comunes, se montaban en un avión militar de esos grandes. Cuando llegaba a aguas internacionales cerca del polo sur, sin llegar a tierra, por supuesto, lo lanzaban al mar encadenados. Y creo que hay un video en el que se puede ver eso, o un documental donde se puede ver donde lanzaban a la gente al mar y ahí no había necesidad de un enterramiento. El otro, lo que les mencionaba, el culto de la personalidad, ¿verdad? De que el líder es indispensable para el cambio. O sea, el cambio no puede ocurrir sin él. Eh, Esto generó, digamos, en el caso de Costa Rica, que Figueres quedara 3 veces como presidente, además de ser presidente de la Junta Militar, quedó 3 veces más como presidente. Fue cuando él puso el decreto de la no alternancia del poder, que no se podía la reelección. Eh, y hay una cuestión importante. Hay un uso masivo de redes sociales y medios afines para mantener el apoyo popular. Esto, digamos, más en las democracias modernas. Em, Recordemos que las redes sociales no son objetivas. Las redes sociales se mueven de acuerdo a quien pague. Y si vos pagás, la red utilizará su algoritmo o modificará su algoritmo para que, digamos, te aparezca más a menudo cierto tema, para ponerte de frente sobre tal usuario o alguna cuestión así. Entonces, ese bombardeo en redes también es parte de ese culto a la personalidad. Y luego también la tolerancia a la corrupción. Por ejemplo, eh, no se permite la corrupción de otros, pero sí se permite la corrupción de los aliados. Lo de la corrupción de los aliados es parte de, ¿verdad? Por ejemplo, se habla sobre la cuestión de Huawei, que evidentemente no parece tener las mejores prácticas corporativas a la hora de tener lo de la red 5G, pero nadie está hablando de Cisco, ¿verdad? O sea, se quiere no favorecer a Huawei porque lo hicieron estos otros, pero queremos favorecer a Cisco, que es nuestro. Y lo de Cisco, digamos, es muchísimo más caro que el de Huawei. Estamos hablando de 160 millones de dólares, que tampoco son 4 pesos. ¿Quién gana con incorporar a Cisco en vez de Huawei? Cuando ya Huawei ya tenía las cuestiones puestas. Entonces ahí uno ve, no se tolera esto, pero sí se tolera esto otro. Em, José María Mariátegui, que es un pensador latinoamericano bastante prolífico dentro de este pensamiento y como estamos viendo un poco sobre sociología latinoamericana, él hace
un análisis sobre el caudillismo y plantea estas tres características de por qué, o tratar de explicar el por qué América Latina siempre ha tendido a generar hombres fuertes. No, digamos, es que uno no lo ve en otros países, pero lo ve muy frecuentemente en América Latina. ¿Cuál es la razón por la que en América Latina es tan frecuente la idea del caudillo? Y ojo, no es algo de ahora. El caudillo fue Bolívar, el caudillo fue Sandino, el caudillo fue José Martí. Siempre estamos pensando en individuos que eh, eran las personas salvadoras. Entonces, María Tegui lo que dice es que una de las primeras razones es por la cuestión económica y social de nuestros países. Pensemos en lo siguiente. Sale un barco de Inglaterra con un montón de religiosos tratando de buscar una tierra nueva en donde poder pensar diferente sin que el rey me corte la cabeza por tener una idea o una religión diferente. Tomo un barco llamado el Mayflower, me dirijo al otro lado del mundo, me pongo en una tierra que es fría, agreste, que está ocupada y que estas personas, como religiosos, no como militares, eh, eh, no tienen la fuerza bélica para poder hacerles frente. Tras de eso, el lugar es hostil desde la naturaleza, está llena de osos, está llena de animales ponzoñosos, los inviernos son brutales. Eh, ¿Cómo va a pensar esa gente su propio desarrollo? Cambiemos de cosa. Sale la Pinta María y la la Pinta, la Niña y la Santa María, cruzan el Atlántico, pero llegan a una tierra diferente. Primero, los barcos sí tienen fuerzas militares y esas fuerzas militares sí tienen el poder bélico contra ciudades-estado que ya existen ahí. Eh, Usan eh, los grupos humanos ya existentes, que son enemigos de esas ciudades-estado, eh, y los agregan a esas fuerzas militares. Y entre una operación de grupos militares españoles asociados a grupos militares locales, pueden destruir estas ciudades-estado, porque los españoles no lo hicieron solos. Em, Logran conquistar una tierra que no tiene invierno, eh, que usted patea una piedra y sale una fuente de agua. eh, si alguien se come una fruta y tira la fruta, a las 2 semanas tiene un palo lleno de frutas, una cascada y 3 jaguares. Eh, Todo está abundante de recursos naturales. Hay minas por todo lado, mano de obra que yo puedo esclavizar. em, yo puedo convertirlos a todos a la religión que yo quiera. eh, y como tienen todos un sistema inmune que no conoce ciertos virus, los mato a todos para poder generar una nueva generación de individuos más dóciles que me puedan ayudar en ese proceso de volverme rico. ¿Cómo van a ser los habitantes?
¿Me entienden las diferencias? Esa herencia colonial en la que siempre hubo personas generales fuertes, virreyes, que le pasaban lamiendo las suelas a los poderes superiores hasta llegar al rey o a la reina en España, eh, siempre hubo un asunto de ser chupamedias de otro en ese proceso de riqueza en donde había para todos. Lo único que yo tenía que hacer era ser complaciente al siguiente de turno, tener patas. Y esa cuestión de tener patas, esa herencia colonial que tenemos de que el peón le chupa las medias al capataz, el capataz le chupa las medias al finquero o al propietario, el propietario al munícipe, el munícipe al alcalde, el alcalde, y así sucesivamente hasta llegar al rey. Todos al final siempre estaban obedeciendo a alguien. Vámonos otra vez al norte. ¿A quién le iban a obedecer? Con suerte podían mantenerse calientes un invierno. El Día de Acción de Gracias surge porque se estaban muriendo. Y si no fuera porque llegaron unos indios que se apiadaron de ellos, regalándoles unos ayotes, unos chompipes y unos elotes, estas personas se mueren. Así de simple, se mueren. Entonces, acción de gracias, gracias a Dios porque llegaron estos indios, gracias a los indios por darnos comida. Muy interesantemente, después los extinguieron, los mataron a todos. Pero bueno, eso es parte de la historia de ellos. Ellos no tuvieron esa herencia colonial, caudillista, que nosotros sí tenemos. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Mariátegui? Tenemos una burguesía muy débil que le chupa las medias a la burguesía más grande y un grupo rural muy grande. El caudillo entonces surge como una persona paternalista. Y esto es importante porque el paternalismo, ustedes lo van a ver en lo que hace el informe de la CEPAL, en el estructuralismo, pero también cuando Gino Germani habla en el modernismo. Estos dos elementos tienen que aprendérselos muy bien porque están ahí en la unidad didáctica. Bien, esta figura paternalista llena el vacío de liderazgo institucional que tienen estos, estas zonas. No omito decir que mucho de la culpa de cómo somos, ¿verdad? Que mm, siempre estamos esperando que se aclaren los nublados del día, de no tomar cuestiones cooperativas, sino siempre ser temerosos y siempre buscar un líder y siempre buscar un caudillo. Cuando el 15 de septiembre nos declaramos independientes, nosotros no sabíamos, y hablo de nosotros en el caso de Costa Rica, no sabíamos qué hacer. Si unirnos al Imperio Mexicano, que el emperador era Iturbide, o unirnos a la República Federal Centroamericana, en la que estaba, ya no me acuerdo cómo se llama, que igual lo fusilaron en Honduras. ¿Y por qué no hacerlo solos? Siempre teníamos esa cuestión, esta necesidad de que hubiera alguien que nos dijera qué hacer. Y la tenemos todavía hoy. Siempre necesitamos alguien que nos diga qué hacer. Necesitamos un pastor, necesitamos un profesor, necesitamos un padre, una madre, necesitamos un cura, necesitamos un estado, siempre estamos necesitando a alguien. ¿Y cuándo? ¿Para cuándo vamos a tomar nuestras propias decisiones?
y empezar a dudar de los caudillos. Es muy interesante cómo tanto la Iglesia Católica como la Evangélica han tenido siempre la misma retórica de que si usted piensa por sí mismo o sí misma, está mal, es pecado. Usted no puede dudar del cura, usted no puede dudar del pastor, porque si usted lo hace, es una persona que está en pecado. Entonces, parte de ese caudillismo que tenemos es culpa de esta idea de que siempre estamos necesitando que alguien guíe nuestros pasos. Bien, la otro elemento que decía María Tegui es la expresión del atraso político. El caudillismo refleja esa falta de organización política moderna y la ausencia de partidos con bases ideológicas sólidas. ¿Por qué cayó el bipartidismo en Costa Rica? Porque las bases ideológicas de los partidos empezaron a diluirse. Digamos, en el caso de los socialcristianos, dejaron de ser partidos liberales para llegar a ser partidos neoliberales. Disolvieron su base ideológica. Y en el caso del Partido de Liberación Nacional, dejaron sus bases socialdemócratas para volverse también grupos neoliberales. Y ese transfugismo a lo neoliberal hizo que dejaran sus bases ideológicas y eso empezó a hacer que esas organizaciones políticas empezaran a perder fuerza y entonces a disolver, a ponerlos a pelear entre sí esa falta de organización política moderna. Y empezaron a poner, en vez de poner proyectos colectivos, a utilizar el personalismo del líder. Los aristas, decían, los calderonistas, los figueristas. Hoy en día, el chavismo, aunque quieren no asociar el chavismo con el de Venezuela, entonces ahora lo que dicen es el rodriguismo. Nunca se ha usado el nombre hasta ahora, pero bueno, por algo será. Eh, Como para tratar de poner de que es esa figura la que nos va a sacar. ¿Cuántas personas no pensaban eso de Arias, hoy sin visa? ¿O cuántas personas pensaban eso de Calderón estando en la cárcel? Son cosas que importantes, señales que nosotros vemos, pero las dejamos pasar. Otro es el vínculo con el militarismo, que en el caso nuestro no está tan cercano, pero evidentemente muchos caudillos fueron también militares, ¿verdad? Y en sociedades poco desarrolladas, generalmente el ejército es la única institución organizada en poder tomar el poder, por su disciplina, por tener el poder bélico para poder hacerlo, etcétera. Em, y el otro elemento, ¿verdad? Es que el caudillismo es obstáculo para esa lucha de clases, ¿verdad? Esa emancipación que estaba hablando. Em, entonces, sustituye la organización popular por la sumisión al líder carismático. De nuevo, no, usted no tiene que dudar de su líder. Y ojo que utilizo su líder porque esto calza en política, en religión y en trabajo. ¿Cuántas veces encontramos a un jefe que quiere de usted obediencia en todo? De nuevo, ¿y dónde están las cabezas pensantes? ¿Dónde está la visión crítica? Gino Germani, que ustedes ya supongo lo han estudiado en el libro, en el capítulo de la sociología latinoamericana, menciona que el paternalismo surge de estructuras sociales preindustriales, donde las relaciones de poder son verticales, jerárquicas y personalizadas. Entonces, ¿quiénes son los que quieren que nosotros, que Costa Rica o que los países se mantengan eternamente como preindustriales? ¿Quiénes?
sus mismos líderes. Costa Rica estuvo a punto de dejar el asunto preindustrial. Estuvo a punto, estuvo cerquita. Si nosotros, Costa Rica es el 11.º país más rico. Uno dice, pues, ¿cómo? Es, así es. O sea, somos, digamos, en Latinoamérica somos el 11.º país más rico. Eh, Somos el país más desarrollado de Centroamérica. Eh, Somos una de las democracias modernas más fuertes en Latinoamérica. ¿Cómo, cómo no llegar a esas cuestiones preindustriales? O sea, superarlas. Ya lo estábamos haciendo. Estábamos ya generando, digamos, para que sea, tenemos, voy a explicarlo bien, tenemos tres grandes sectores de la economía: sector primario, secundario y terciario. El primario es la agricultura. Todo lo que es la parte agrícola es, ¿cómo es que se llama? Una, una economía basada en lo agrícola es, digamos, lo más tercermundista que podamos tener. Cuando empezamos con industria, que es después de todas las recomendaciones de la CEPAL en el estructuralismo, que está en el libro, eso es lo que tendrían que leer, Costa Rica pega un brinco. Entonces ya empezamos a, si bien tener la base de la agricultura, empezamos a construir otra cosa en ese edificio, que es la industria. Eh, para poder dejar de ser la industria y pasar al siguiente punto, tenemos que llegar al sector servicios. Para ello, tenemos que hacer que la industria sea la base del sector servicios. ¿Qué es lo que pasa? Nos quedamos a la mitad del escalón. No hemos podido avanzar. ¿Por qué no hemos podido avanzar? Porque la gente no quiere que nosotros lo hagamos. Entiendan, estas oligarquías no quieren que nosotros pasemos al siguiente punto. Porque una economía que está muy cerca de su desarrollo pleno es una economía donde toda la gente tiene acceso a la educación de forma universal, tiene salud en forma universal, tiene seguridad en todos los ámbitos comunales. Entonces, póngase a pensar, ¿cuáles son los mejores negocios que existen para cualquier empresa? Educación, porque vos tenés que pagar siempre la educación de alguien para que pueda surgir. Salud, porque todo el mundo se enferma en algún momento. Seguridad, y podría agregar que energía. Póngase a pensar, ¿qué es lo que se quiere privatizar? La caja del seguro se la quieren dar a cooperativas. La energía se la quieren dar a los generadores privados. La seguridad se la quieren pasar a las municipalidades, siendo que ¿cómo es que se llama? El Ministerio de Seguridad no pueda tenerlo todo. Entonces, quieren trasladarlo todo a las municipalidades. Y la educación todavía no están claros. Digamos que la ruta de la educación nunca quedó claro. Todo parece indicar que lo que quisieran, no es posible por el momento, es que sean las municipalidades quienes se hagan cargo, que desaparezca el Ministerio de Educación y que sean las municipalidades quienes se hagan cargo de las escuelas del sector, ¿verdad? Eso implicaría más impuestos hacia las municipalidades. Y se favorece esa idea de líder o patrón, que es como un padre. Y esa figura, no sé si a ustedes les parece, pero ¿cómo se usa en las empresas? Somos una gran familia. Y en esa empresa que somos una gran familia, ¿quién es el papá? ¿Quién tiene la faja? ¿Y quién da papau? Son de las cosas que uno se queda pensando.
Eh, esa cuestión es un poco mafioso, ¿verdad? El que llega y dice, yo voy a darles a ustedes protección a cambio de lealtad y sumisión, ¿verdad? Eso no es esas mismas mafias que llegan y cobran por protección a algún negocio. O sea, es como una mafia a nivel estructural, más grande. De nuevo, ¿cómo se evita esto? Si somos un poco críticos, lo podemos evitar. Lo que pasa es que para Gino Germani, el hombre fuerte es un mecanismo de control. Desmoviliza la autonomía de las clases populares, ¿verdad? Las clases populares pueden organizarse, digamos, hubo algo entre los años 80 y 90 que se llamaban las juntas progresistas. Entonces, las juntas progresistas estaban en cada comunidad y era una organización popular dentro de los barrios y las comunidades, estamos hablando de barrios del sur, comunidades organizadas, para la seguridad y para el desarrollo de su propia comunidad. Entonces, lo que hacían estas juntas progresistas es que llegaban a la municipalidad, pedían plata y las mismas juntas progresistas se encargaban de hacer la obra. Esto era maravilloso. ¿Qué pasó? La suprimieron. Lo que hicieron fue disolverlas. Se la... ¿Cuál es la mejor forma de disolverla? Pasarla a un ministerio. En este caso, al Ministerio de Planificación. Y las juntas progresistas desaparecieron porque las burocratizaron, ¿verdad? La otra cosa es que el Estado entonces asume su rol de benefactor, ¿verdad? Pero no es el Estado benefactor del que generalmente hablamos en la teoría, no. Estamos hablando de que este líder asume como el benefactor de la sociedad, pero en realidad lo que hace es centralizar el poder y suprime la democracia real. O sea, denme más poder y yo les daré tal cosa. No, ¿por qué vamos a hacer eso? No, denos el poder a nosotros para poder hacer los grupos y obtener lo que nosotros necesitamos. El paternalismo perpetúa esa relación asimétrica y clientelar, ¿verdad? El pueblo no es un actor, sino un hijo que recibe dádivas. Así como lo hacían en la colonia con nosotros, ¿verdad? Si usted está bien con el rey, si usted está bien con el virrey, si usted está bien con el gobernador, si usted está bien con el alcalde, usted logra las cosas. Siga chupando las medias y va a ver que todo va a salir bien. Las consecuencias sobre el sistema democrático. Porque aquí todo el mundo habla que la democracia, que no sé qué, no sé cuánto, pero es que nosotros estamos haciendo exactamente eh, lo que hay que hacer para dinamitar la democracia. La figura del hombre fuerte es una política latinoamericana que tiene implicaciones profundas y destructivas sobre la institucionalidad. Es interesante que sobre esto, el discurso de Chávez siempre ha sido el mismo. Siempre habla de que la institucionalidad no lo deja de gobernar. Bueno, es que de eso se trata. Tenemos una erosión de los contrapesos institucionales. Esa es tal vez la primera consecuencia sobre la democracia. Hay una judicialización de la política. Los hombres fuertes suelen cooptar e intimidar al Poder Judicial. ¿Cómo? Ojo, estos son elementos que están en los libros. O sea, no es algo que yo saqué por la marcha que hicieron contra el fiscal general. La idea siempre ha sido perseguir a opositores y blindarse de investigaciones. De nuevo, esto lo han hecho tanto los hombres fuertes de izquierda como los hombres fuertes de derecha. Siempre han habido ideas de que si el poder judicial no funciona, hay que quitarlo. Y esto, de nuevo, es una frase que dijo Bukele en un discurso. Luego, tener legislativos obedientes con mayoría legislativa, que no haya oposición y que no haya visión crítica, ¿verdad? Es controlar los congresos mediante mayorías automáticas e inhabilitación de los opositores. Digamos, en el caso de Rusia, el caso de Rusia todavía es muchísimo más grave porque la Cámara, la Asamblea Legislativa es prácticamente del partido de Putin y cualquier oposición que pueda estar se le
declara alguna cosa. Vean lo que pasó en Turquía. En Turquía, Erdogan agarró al único opositor que había y hizo que la universidad le invalidara el título, porque en Turquía usted no puede ser presidente si no tiene título universitario. Entonces le invalidó el título por cualquier vara y ya está. Ya el tipo no podía hacerlo. Además de eso, lo arrestó por corrupción, que eso también es una práctica como frecuente. Los órganos electorales están sometidos, ¿verdad? Las elecciones son solamente una ventaja, etcétera. La foto que está arriba es eh, creo que fue en Perú. Estas otras fueron de Chile. Eh, es muy interesante porque una de las cosas es el debilitamiento de la ciudadanía, ¿verdad? La democracia se encuentra en el líder. O sea, todas las decisiones no están en las instituciones, están en el líder. El pueblo vota porque es el único candidato, no delibera de ninguna forma. Y todo lo que hay es asistencialismo. Vean qué interesante. Eh, Cómo Bukele eh, hace para obtener el favor del pueblo en elecciones, empieza a regalar canastas alimenticias. Eh, pero Ortega lo hizo también. O sea, Ortega hizo exactamente lo mismo, empezó a regalar canastas alimenticias. Y empezamos a ver eso. Esos programas sociales usados son herramientas de lealtad. Y luego la polarización social. Se fomenta esa división, amigo-enemigo, ¿verdad? Para justificar la concentración de poder. Y es un problema terrible, porque si ustedes ven en las iglesias, en las familias, en los grupos vecinales, en los chats de los compañeros del cole o los compañeros de escuela, siempre pasa la misma vara. Eh, Hay pleitos, es una polarización que todo el mundo está crispado. Entonces, si no estoy con Chávez, es que estoy con Liberación o estoy con la Unidad. Es absurdo. Si estoy con Liberación y con la Unidad, entonces automáticamente estoy en contra de Chávez. Absurdo. O sea, estamos en un momento tan delicado de nuestra democracia que no nos estamos dando cuenta que estamos cayendo en esos blanco y negro. No estamos viendo los grises. Hay corrupción en todo lado. De nuevo, el asunto de Cisco es un problema muy grave porque no se está hablando de ello. Así de grave fue el asunto del acoso sexual de Arias, ahora que estamos hablando de Batalla y de las violaciones que pudo haber cometido, pero no estábamos hablando hace un tiempo de Arias, que a Arias también le tocó el fondillo a una muchacha. O sea, lo que quiero decir es que ¿dónde está el elemento crítico? Aquí no estamos hablando de amigo, enemigo. La polarización nos está llevando a un punto de ser poco reflexivo y de ser demasiado impulsivo a la hora de responder cualquier cosa. Eh, el otro es la militarización, ¿verdad? Y la seguridad como herramienta de control. En el caso de Costa Rica, más bien es todo lo contrario. Las Fuerzas Armadas están haciendo tareas civiles. Digamos, eso lo vemos mucho en México, lo estamos viendo en Guatemala. Lo estamos viendo en muchos otros países, en donde el ejército prácticamente es el que está encargándose de construir obras, de gestionar puertos, igual, de comprar la lealtad. Se hizo en el pasado, igualmente se hace ahora. Y luego lo de la criminalización de la protesta. Para reprimir el orden público, para mantener el orden público se reprime. De nuevo, nada de esto, por dicha, está ocurriendo en Costa Rica. ¿Por qué persiste este modelo en América Latina? Estamos hablando de que es desde la colonia, son casi 200 años de estar con con este mismo telele. Bueno, primero con el legado colonial y caudillista, que ya estuvimos hablando con María Tegui, heredamos estructuras jerárquicas y tradición de liderazgos personalistas.
una institucionalidad muy frágil, son sistemas políticos bastante frágiles, con cualquier cosa se desbaratan. Vean en el caso de Perú, en el caso de Perú es impresionante, impresionante. O sea, prácticamente en 5 años han tenido como 6 presidentes. Y la persona que está actualmente se metió en un enredo tan grande que ya llamó a elecciones. Entonces, tampoco va a durar un año esa mujer. Eh, Son muy frágiles nuestros sistemas democráticos. Y por otro es la desigualdad y la crisis social. En contextos de pobreza e inseguridad, los sectores populares tienden a apoyar figuras fuertes. A ver, voy a ponerlo de esta forma. El neoliberalismo del bipartidismo, tanto Liberación como la Unidad, debilitaron eh, una sociedad muy igualitaria que nosotros teníamos, en donde desde el punto de vista de los salarios, digamos, la clase media actualmente es de 30%. En aquel momento la clase media era mucho más amplia. Eh, Habían pobres, como siempre, habían ricos, como siempre, pero digamos que había una movilidad social que permitía el que se ampliara esa eh, clase media. Ah, la Caja de Seguro Social no tenía listas de espera. Las listas de espera son producto de la necedad de no querer pagar servicios de calidad. Digamos, ¿por qué los médicos especialistas no quieren trabajar con la caja? Obviamente por las condiciones que da la caja. Salario espantoso, condiciones laborales espantosas, sin horas extra. En cuchitriles tengo que dormir en un cuchitril lleno de cucarachas. Eh, o sea, son elementos que en aquel momento sí se pudo manejar bien, más o menos después de los años 80. Esos, Ese proceso empezó a disolverse. Y digo desde los 80, desde la configuración del programa de ajuste estructural uno, que fueron una serie de recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para que nuestras sociedades fueran más hacia el sector privado, menos estatistas, es la palabra que usa ahora Álvarez de Santi, estatistas. Entonces, hemos llegado a un momento en que hemos disuelto esa base. eh, Tenemos un centro, una GAM, eh, con bastante acceso a los servicios, con salarios más competitivos, con centros de trabajo importantes, pero tenemos un anillo de las costas en donde la gente eh, la pasa muy mal. Con la aprobación del TLC, con el Tratado de Libre Comercio, con, eh, con Estados Unidos, eso generó un enorme número de pobres. Y fueron estos sectores populares que estaban sin trabajo, algunos en miseria, con dificultades serias desde el punto de vista de sobrevivencia, los que hicieron que ganara Chávez, ¿verdad? Entonces, y, ¿por qué votaron por Chávez? Porque era la figura fuerte que había. Entonces, eh, nosotros mismos nos metimos en este enredo, porque es muy fácil prometer soluciones rápidas cuando eso no es posible. Acabar la desigualdad que desde hace 40 años hemos estado produciendo, porque de nuevo, antes de los 80 no éramos una sociedad tan desigual. Lo éramos, pero no éramos tan desiguales. Teníamos un coeficiente de Gini aproximadamente de 0,3. Hoy en día nuestro coeficiente de Gini es 0,5 algo. O sea, somos una sociedad que en menos de 40 años nos hemos vuelto enormemente desiguales.
Eh, y los culpables de esto, que fueron el bipartidismo, son los que ahora tenemos el liderazgo de estas personas fuertes o estos hombres fuertes, que hoy es Chávez, pero puede ser en el futuro otro partido patito, sacado de la manga, porque la gente está tan harta que se cree cualquier discurso y cualquier solución rápida. ¿Qué se puede hacer? Primero, combatir la desinformación. Hay que empezar a verificar la información. No podemos creer que solamente porque lo dice Canal 7 o porque lo dice Televisión es cierto. Tiene que, hay que buscar qué es lo que hay. Ok, esto es un esfuerzo, no todo el mundo lo hace. La gente prefiere simplemente compartir el titular, pero es importante no compartir contenido sin verificar. Número dos, participar. Hay que votar a conciencia, hay que exigir rendición de cuentas, hay que defender a las instituciones, el Poder Judicial, la prensa, el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Hay que salir a marchar. De nuevo, hay que salir a marchar. Si, si, si usted estudia en esta universidad y tiene una beca, es importante que salga a marchar. Porque, ok, alguna gente puede decir, no, bueno, yo no marcho contra los privilegios. ¿Cuáles privilegios? Ve a mi casa. Probablemente, en el caso mío, yo puedo estar mejor que otra persona, ¿verdad? Pero eso no significa que yo sea un privilegiado. Simplemente son los frutos de mi propio estudio, porque yo soy un sujeto nacido en Barrio Cuba y que ha logrado construir una casa y tener una familia gracias a la oportunidad que me dio la universidad pública. Esto que ustedes ven puede ser de ustedes también, si ustedes siguen defendiendo esa universidad. Eh, por otro lado, veamos lo que pasó en Chile. En Chile no solamente votan a Pinochet, sino que logran hacerle un juicio, muere antes de la condena, em, y logran transformar el país con las marchas del 2019 o los colombianos en el 2021 tratan de darle vuelta completamente a un país. Vean lo que pasó en Guatemala, que se echaron a un dictador que fue Ríos Montt. ¿Y quiénes? Las personas indígenas. O sea, hay poder en la gente. Hay poder en la gente, pero hay que tener pensamiento crítico. No es simplemente ir a marchar porque, porque la figura fuerte dice vaya a marchar. No, tomemos en cuenta de que lo que hace que nuestra institucionalidad surja es que tengamos tres poderes de la República y que el líder no existe, porque el líder no es el canal. Ojalá pudiéramos ser como Suiza, que en Suiza perfectamente pueden vivir sin presidente. De hecho, creo que no tienen. Bélgica no ha tenido un presidente desde hace mucho. Es que no es necesario. Yo soy firme creyente de que los presidentes no son necesarios. Todo lo que podemos hacer, lo podemos hacer mediante plebiscitos, todo lo podemos hacer mediante consultas populares. No es necesario un presidente. Lo que sí necesitamos son representantes en el Congreso y tener un poder judicial fuerte. Eh, Hay que apoyar a los periodistas independientes. Gracias al periodismo independiente es que nosotros podemos saber cómo es que está la cosa. Hay que resistir al clientelismo y al miedo, ¿verdad? Rechazar regalos, dádivas, viajes a San José con 10.000 colones y almuerzo gratis y romper la polarización. En ese sentido es dejar que usted hacer un esfuerzo mental para no ver las cosas blanco y negro y prepararse para largo plazo, ¿verdad? Hay que apoyar las economías locales, hay que comprar lo nuestro y hay que echarle ojo.
a los outsiders, ¿verdad? A esos que prometen soluciones mágicas. Hay que cuestionar su historia, ¿verdad? Digamos, Bukele siempre está vendiendo la imagen de país seguro, de eficacia, mano dura. Empezar a dudar de eso. No sé si ustedes saben, en el caso de Bukele, Bukele ha utilizado mano de obra esclava con los reos que ha agarrado para fortalecer proyectos turísticos de su familia. Eh, Eso no lo hubiéramos sabido si no hubieran fuentes de periodismo independiente en El Salvador. Me refiero al Faro. Hay ejemplos inspiradores. Vean lo que pasó en Brasil el 2022, ¿verdad? Como movimientos. A ver, es que Bolsonaro generó una milicia y esa milicia tomó la Asamblea Legislativa. Y si no hubiera habido un movimiento popular, Bolsonaro se pone como si fuera un dictador. Y el MAE tuvo que huir a Estados Unidos. Hoy en día está siendo enjuiciado por eso. Trump igualmente. De hecho, él fue condenado, pero bueno, ganó la presidencia y ya ahora vuelve a tener inmunidad y por eso no va a la cárcel. Pero lo mismo pasó con Trump. Trump generó una milicia que tomó la Asamblea Legislativa y hubieron muertos. Es que no fue cosa pequeña, es una insurrección. Bueno, en Chile en 2019, 2022, que hizo que cambiaran la constitución de Pinochet. La constitución que hay ahora es una constitución nueva, ¿verdad? Hubo una que era muy progresista, la gente no la quiso, entonces se está haciendo otra. Eh, y eso es fantástico, porque, porque la gente creyó que todo iba a ser muy progre y que la dictadura de la Agenda 2030 y que la agenda LGTBI, que no sé qué, y no es cierto. De hecho, esa constitución no salió y bueno, se está haciendo otra. Guatemala 2023, ¿verdad? Todos los movimientos indígenas y jóvenes que lograron el golpe en las elecciones para quitar a gente que estaba también en una junta militar. Ningún hombre fuerte puede sostenerse sin complicidad. No seamos cómplices de esos hombres fuertes. Hay que defender la democracia con acciones cotidianas, conversaciones críticas. Cuando usted le diga cuáles son los logros de Chávez, piense cuáles son los logros. ¿Cuáles son los logros? Igual con Corea, con Fujimori, con Bolsonaro, con Pinochet, con Videla, con Rielmont, con Duvalier. O sea, pongámonos a pensar qué cosas lograron más allá de las preferencias políticas. Y siempre el antídoto contra ese autoritarismo es la ciudadanía organizada, informada y por supuesto valiente. Muchas gracias. De nuevo les agradezco. Pueden ustedes comunicarse con nosotros mediante el teléfono 2527-2786 o pueden también escribirnos a catedrasociología@uned.ac.cr. No está de más decirles que ustedes pueden también conversar con su profesor o profesora mediante el correo interno. Si ustedes quisieran que alguna cosa se moviera un poquito más rápido, entonces en el correo de la plataforma pongan el correo de su profesor y pueden copiar a la cátedra en copia de cortesía y entonces de esa forma podemos darle seguimiento a la petición que usted le hace al profesor, profesora. Por lo demás, muchísimas gracias. Esta prácticamente es la última videoconferencia de esta ocasión. Ya estamos cerca de Semana Santa. Tomen el tiempo para descansar esta Semana Santa, reflexionar. Siempre la Semana Santa es un momento especial, ya sea para los que son creyentes, de reflexión espiritual, pero para los que no son creyentes también de reflexión interna, utilizando la pausa de Semana Santa para ser crítico y pensar hacia dónde quiero ir.
Les agradezco mucho su tiempo. Pasen muy bien. Hasta luego.